Mi invitada especial para el día de hoy es Carolina Angarita Barrientos. Ella nos va a compartir sus instrucciones para seguir el llamado de tu alma. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Carolina inició su carrera a los 20 años como periodista, cubriendo orden público. Ha estado en cargos de mucha responsabilidad, entre ellos, directora de prensa de la campaña presidencial de Noemí Sanín, vicepresidenta de programación y mercadeo del canal RCN, gerente general de Google en Colombia, gerente de Discovery Networks para Colombia y Head Digital para Latinoamérica, hasta que hace unos meses decidió seguir el llamado de su alma. En los últimos 5 años ha estado entre las 100 líderes con mejor reputación de Colombia en el ranking de Merco. Es fundadora de la Conexión Bienestar, autora del libro La magia sí existe, bestseller en Amazon, conferencista internacional de transformación digital, liderazgo consciente y transformación humana, miembro de varias juntas directivas en importantes empresas del país y de Women in Connection. De niña quería ser maga, astronauta, exploradora y espía. Le apasiona la conexión entre ciencia y espiritualidad, el poder transformador humano y la capacidad de manifestar realidades desde el amor, a la que llama magia. Es mamá de Juli y esposa de Juan Manuel Gómez. Hola de nuevo, hoy con otra mujer extraordinaria y súper inspiradora. Carolina, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Mil gracias por haber aceptado esta invitación y te quiero decir que estoy feliz de que estés acá con nosotros. Quiero contarle a todos cómo te conocí. Fui a un evento en Women Economic Forum y cuando Caro acabó su presentación, que es absolutamente espectacular, me le acerqué, me presenté y hola, soy María José Ramírez y yo estoy en este momento escribiendo un libro y tú sacaste un libro y es bestseller y ¿te importaría como darme una guía y ayudarme para poder seguir tus pasos? Y bueno, Caro, tengo que decir que fuiste la más generosa, la más amorosa en compartir todo tu conocimiento. Y bueno, gracias a ti logré que mi libro también fuera bestseller como el tuyo. Entonces, bueno, aprovecho para darte las gracias. Ay, divina, mi Majo hermosa. Qué gusto estar acá contigo y quiero decirte que tu libro es bestseller, no because of me, pero por ti, porque es un libro maravilloso e increíble que si quienes están oyendo no se lo han leído, por favor léanselo, se llama Instrucciones para Florecer. Y el tuyo también, La magia sí existe y acá estaremos hablando mucho de ella. Caro, para empezar, cuéntanos un poco cómo eras de niña. Pues mira, de niña era la hija mayor, esto aquí entre tú y yo que no salga de este podcast, porque hoy a todo el mundo le digo que mi hermano el segundo es mayor que yo, entonces eso venía con condiciones como innatas de abrir caminos, de alguna manera de liderazgo, y yo siempre quería ir más allá. Yo me acuerdo que yo decía, yo quiero ir más lejos que la gente que conozco, yo quiero primero ir a Marte, quiero ir a Júpiter, quiero ir a otros planetas, ¿no? Chiquita. Y pues alguien alguna vez me dijo que era muy difícil siendo colombiana poder ir a Marte y a Júpiter porque eso estaba como complicado y yo desafortunadamente le creí, decidí que iba a ser hacker y como era buena para matemáticas, entonces dije pues claro, lo que voy a hacer es una super hacker, voy a meterme en todos los computadores de todo el mundo para averiguar todo lo que necesito saber por puro egoísmo, ¿no? Pues no era hacker para trabajar para nadie, sino por la curiosidad de saciar todas esas preguntas. El apetito de conocimiento, sí. Sí. Y entonces, pero cuando ya fue llegando ya a los 15, yo me gradué de 16 años, ya cuando estaba a los 15 ya como que tocaba la verdad, entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Me meto en ingeniería de sistemas para mi plan de ser hacker? ¿O encuentro otras opciones de averiguarlo todo? Y descubrí que el periodismo me permitía tener una cámara y un micrófono, la posibilidad de preguntar lo que yo quisiera a quien yo quisiera, sin límites, entonces opté por el periodismo y ese fue mi camino. Además de forma abierta y no detrás de espaldas. Y además no solamente para guardar la información para mí, sino para compartirla con los demás.
eso, a mis 15 años tomé la decisión de no ser hacker, sino ser periodista, no guardarme la información y no tener que hacerlo detrás de las espaldas de nadie, sino poderlo hacer de frente y compartir el conocimiento con el mundo, y por ahí me fui, mi Majo hermosa. Caro, en tu vida has tenido muchos cambios, o, como dije en la introducción, muchos puestos muy importantes, y has sido capaz de renunciar a unos cargos muy importantes para lanzarte a otras aventuras. A muchas personas, y me incluyo a veces, nos da miedo el cambio. ¿Cómo has hecho tú y qué te ha ayudado a ti para poder tener tantos cambios en tu vida? Lo primero es que a mí también me da miedo, o sea, el miedo es algo natural, pero yo también reconozco un patrón en mi vida, y es que el miedo es como de los labios para adentro, porque de los labios para afuera yo levanto la mano y digo yo puedo, y entonces como ya me comprometo, ya el resto del cuerpo le toca seguir lo que la boca dijo. Entonces si ya el cuerpo dijo listo, pues el resto del cuerpo le toca seguir, y eso me ha ayudado muchísimo. Y por ejemplo, cuando estaba empezando en el periodismo, yo empecé a hacer prácticas con Yamida Mat, y entonces cuando había, no sé, una noticia importante, me acuerdo por ejemplo la famosa captura de Francisco Galán del ELN hace ya muchos años, con eso ya van a saber el tamaño de mi cédula, pero en ese momento yo estaba haciendo prácticas, y a los periodistas grandes, que eran unos señores grandísimos de 30 años, pues les parecía que qué pereza ir a cubrir eso, y porque era a las 3 de la mañana en Catam, y la que levantó la mano era la practicante, y la practicante la dejaron ir a cubrir, y fue la única periodista que tuvo la noticia con las imágenes, y ese tipo de cosas siempre era yo la que levantaba la mano. Entonces de tanto levantar la mano, que me daba miedo, repito, el miedo no se me iba, de tanto levantar la mano y darme cuenta que cuando uno levanta la mano pueden pasar cosas buenas, pues empiezo a levantarlo más, y así me ha pasado también en la vida profesional, y por eso he tenido cambios. Cuando estaba vicepresidente de programación y mercadeo de RCN, con una gran marca detrás como RCN, en ese momento éramos el canal líder del país, pero de lejos, y yo de repente dejo esa gran marca, ese gran puesto, para irme a emprender de la mano de mi máximo mentor, que es el doctor Carlos Julio Ardila, y me fui a emprender a crear una agencia digital. En ese momento el tema digital sonaba como a chino, tocaba evangelizar, y pues a crear una marca de ceros que nadie conocía, y también me di cuenta que fue un cambio delicioso, porque también es experimentar, es innovar, es explorar. De la misma manera que quería ir a Marte o que quería ser hacker, pues explorar un emprendimiento es entrarte en un campo nuevo donde todo está por aprender, y no hay nada más rico en la vida. Entonces yo creo que es mucho, mi Majo, para resumirte, es la actitud que uno tenga versus el cambio, lo que le permite a uno gozarse el cambio, sea el que sea. Este era un cambio que mucha gente pensaba que era un cambio para mal, ¿no? Dejar un puestazazo en RCN Televisión, el canal líder, para ser la presidente de un ratoncito que estaba comenzando desde ceros, era una brutalidad, y para mí fue una delicia, porque fue un momento divino de exploración y de aprendizaje y de conocerme y de crecer. Aprender a bailar con el miedo, como tú dices. Aprender a bailar con el miedo. Es que el miedo no se nos va a quitar nunca, pero uno sí puede sacarlo a bailar. O sea, uno sí puede, a ver, ven miedo, ven para acá. Y hay muchas maneras de hacerlo. Yo muchas veces pongo, y tú lo sabes porque tú también lo haces, en el papel todo. O sea, cuando uno tiene el monstruo en la cabeza, terrible, qué susto, va a pasar A, va a pasar B, va a pasar C, y si pasa esto, y entonces uno hace una película de Hollywood en su cabeza llena de terror. Entonces uno, cuando decide sacar la película de Hollywood que uno construyó solito, solita en la cabeza, y la pone en el papel, empieza a ver que no era tan grande el monstruo, sino lo empieza a ver más chiquito. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Yo renuncio a este cargazo importante en RCN, me voy a emprender. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me va mal? Bueno, aprendí un montón. ¿Que me quede sin trabajo? Bueno, levanto la mano y consigo trabajo. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando uno se da cuenta que lo peor que puede pasar realmente no es tan malo, pues ahí es cuando uno se mueve, y cuando de verdad se hace un análisis objetivo, porque cuando uno no lo pone afuera de la cabeza, en la cabeza todo sí es terrible, pero cuando uno lo saca, lo pone en el papel o se lo comenta a otra persona, lo empieza a ver en sus verdaderas dimensiones, y ahí es cuando uno se puede bailar el miedo. Mira, mi Majo, el día que yo entendí que el miedo no existe fuera de mi cabeza, que no es algo que pueda coger, tocar, que es únicamente un estado mental, o sea, es solamente un pensamiento que me trajo otro pensamiento y me trajo otro, un estado mental, y que ese estado mental está solo en un sitio que es en mi cabeza, y que yo soy la única dueña de lo que ocurre en mi cabeza, y que por tanto, como única dueña y señora de lo que ocurre en mi cabeza, puedo cambiarlo conscientemente. El día que yo entendí eso fue cuando empecé a bailar con el miedo. Y la frase de bailar con el miedo no es mía, es de Tony Robbins, pero me parece espectacular, porque ahí es donde recupera uno su poder sobre ese miedo, que si uno no es consciente, lo domina uno mismo.
El último gran cambio que hiciste fue siendo la directora de Discovery Networks para Colombia y encargada de la estrategia digital para Latinoamérica. Renunciaste a ese puesto para seguir el llamado de tu alma. Y ahí yo quiero que nos hables un poquito porque para seguir el llamado de tu alma, primero implica que oyes y escuchas qué es lo que tu alma quiere y segundo también implica pues tener mucha valentía para poderlo hacer. Háblanos un poquito de esto. Sí, mi Majo, te quiero hablar en 3 sentidos. Sentido número 1, el alma nos llama y no la oímos. El alma nos dice, oiga, usted no vino a esta vida para esto. ¿Cuántas veces no han sentido quienes están escuchando que están hechos o hechas para más cosas, para cosas más grandes, para cosas diferentes? Pero entonces el ego, que se disfraza de lógica, nos dice, ¿qué? Usted lo que tiene es esto, aférrese, agradezca que tiene un trabajo, agradezca que está recibiendo plata para pagar el mercado y los servicios públicos. Entonces el ego, disfrazado de lógica impecable, nos impide hacerle caso al llamado del alma y el alma empieza a subir el volumen. Y el ego también, y entonces el alma nos dice, no más, y el ego dice, pues si aguantan este trabajo, si aguantan esta vida, si aguantan este matrimonio. Y el alma llega a un punto en que empieza a generar hechos externos para que uno entienda. Y entonces viene un golpe, viene un fracaso, viene un problema enorme. Y si uno no entiende que esos llamados del alma son para atender, que esas señales del camino son para pararles bolas, la situación no va a ser sino subirse el volumen. Entonces yo sentí el llamado del alma mío vino en el 2012 la primera vez y me golpeó la puerta duro y me fue subiendo el volumen y cuando todo se me desbarató, cuando mi matrimonio se me desbarató, cuando estaba en unos temas económicos dolorosísimos de deudas hasta más no poder, cuando mi papá se me va, cuando empiezo a tener conflictos tenaces en el trabajo, que era como lo único que me quedaba, cuando todo se me desbarata, ahí es cuando me quedo ¿con quién? Pues con Carolina. ¿Y quién es Carolina? ¿Y con quién se encuentra Carolina? Con la niña chiquita que cuando era pequeña estaba convencida que podía ser astronauta o hacker porque estaba convencida que tenía un poder mágico para transformar la realidad. Entonces me encuentro con esa niña que tenía absolutamente dormida dentro y empiezo desde ahí a tratar de ver si la magia sí existe. Y por eso me pongo juiciosísima a estudiar, a practicar, a aprender, a viajar por el mundo, a ensayar, a experimentar y empiezo a hacer magia una a una. Pero para volver con el tema del llamado del alma, entonces lo primero que tengo que decir es, ojo que el alma nos llama y ojo que hay que oírla. Y ojo que el ego disfrazado de lógica no nos va a dejar oírla. Y ojo que el ego disfrazado de lógica nos va a poner miles de miedos en el camino para hacernos sentir incapaces. Lo segundo que tengo que decir es que es verdad que cuando uno da un paso con coraje, cuando uno da un paso con valentía, la fuente, Dios, llámelo como quiera, nos da 1000 pasos de ayuda. Cuando uno da un paso de coraje, la fuente nos da 1000 pasos de ayuda. Cuando uno logra sacar a bailar ese miedo y decirle, ¿sabes qué? Te dejo dando vuelticas aquí en la pista, yo voy a dar este paso que tengo que dar, empiezan a abrirse puertas. Cuando uno se tira de lo que otros ven como un abismo y que uno se va a matar y uno se tira con fe, con confianza, le salen alas y uno empieza a volar. Y eso así es, y eso así funciona, mi Majo hermosa. Y si uno no lo cree, se pierde de algo que es absolutamente fantástico. Algo que me ha pasado a mí es en esos momentos, yo expresamente le pido ayuda a Dios o mándame las señales para yo saber que este es el camino correcto y empiezan a pasar unas cosas maravillosas y si uno está atento a esas señales, te empiezan a mostrar el camino a decir, sí, por aquí es, o sea, efectivamente la magia empieza a ocurrir. Siempre, siempre. Y suena contraintuitivo. Y yo de hecho lo llamo magia porque es que hace cosas que uno dice, pero ¿yo cómo voy a salir de este chicharrón? ¿Yo cómo voy a salir de este problema? ¿Yo cómo voy a salir de esta situación? Y entonces uno empieza a actuar en coherencia, uno empieza a actuar desde el amor, uno empieza a actuar con conciencia de lo que piensa, con conciencia de lo que dice, con conciencia de lo que siente, uno empieza a actuar con conciencia siendo dueño de su propia mente y uno empieza a transformar la realidad. Y después dice, oiga, increíble, yo pensé que yo nunca iba a poder salir de este problemonón en el que estaba y miren cómo se solucionó y tenía una deuda gigantesca y miren, apareció esta plata que no tenía ni idea de dónde aparece ni por qué aparece y la magia pasa.
Caro, háblanos un poquito cómo te habla el corazón y el alma y cómo te habla el ego, para que las personas que nos están oyendo puedan empezar a entender un poco mejor esa diferencia. Mira, para mí el indicador más claro de cuando está hablando el corazón, el alma, el amor, Dios, que finalmente es lo mismo, es cuando tú sientes paz en el corazón. Todo lo que no te haga sentir paz, que te haga sentir estrés, miedo, frustración, angustia, desesperación, todo eso viene del ego. Si yo tengo que tomar una decisión entre dos caminos y todo el mundo me dice tome la decisión A porque es que la que mejor le va a ir, la que más plata le da, pero yo no estoy con paz en el corazón, yo me siento en angustia, aunque racionalmente el DOFA, el análisis, todo me debe tomar la decisión A, y yo no siento paz en el corazón, me estoy equivocando. Si yo siento paz, tranquilidad, aunque la decisión B sea, por ejemplo, irme por una pareja que no pinte tan bien, porque no sea el señor que tiene el trabajo estable, o por un trabajo que de repente me estén ofreciendo menos condiciones salariales, pero me produce paz en el alma, hay que hacerle caso al alma, que por algo pasa todo, y de la mente racional, que es con la que nos enseñaron a vivir y a pensar, se equivoca muchas veces, se le escapan muchas cosas, pero el corazón, la intuición, ese conocimiento innato es poderosísimo. Lo que pasa es que nos acostumbraron, sobre todo en la vida corporativa, a no ir al corazón, a hacer el análisis cuantitativo, cualitativo, el cuadrito, pero yo te diría que la mejor diferenciación entre una voz y la otra es la emoción que te produce. Si te produce paz, dicha, plenitud, amor, tranquilidad, te está hablando el amor, te está hablando Dios, te está hablando tu alma. Si te produce cualquier emoción que te haga sentir mínimamente mal, con miedo, con angustia, con estrés, es la voz del ego. Caro, para ti, ¿qué es florecer como mujer? Para mí florecer tiene todo que ver con esto que estamos hablando. Yo durante muchos años estuve sin florecer. Estaba con éxito, yo crecía profesionalmente, me ofrecían un cargo, una posición y todo el mundo pensaba que estaba floreciendo y que estaba siendo muy exitosa, pero yo no estaba floreciendo. No fue sino hasta cuando yo me encontré conmigo misma que empecé a florecer. No fue sino cuando todo lo de afuera se dañó, que empecé a actuar en coherencia con quien soy de verdad, que empecé a florecer. Y yo pasé de sentir un hueco en el pecho, que era como un vacío en el corazón, como una sensación de frío que me atravesaba la espalda, a sentir como si de mi corazón literalmente irradiara una energía limpia, verde, que pudiera cubrirlo todo, una energía de amor. Y en el momento en que empecé a sentir esa energía de amor, esa energía que cubría todo, ahí en ese momento, cuando todo lo de afuera estaba desbaratado, ahí realmente empezó mi proceso de florecer. El proceso de florecer para mí tiene todo que ver con reconocer quiénes somos de verdad, con encontrarnos con nosotros mismos, con actuar con coherencia absoluta con ese ser que somos, desde el amor, desde nuestra verdad, desde nuestra autenticidad, en honestidad profunda, y desde ahí construir la realidad. Eso para mí es florecer. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer como mujer? Majo, empieza por ahí, empieza por conocer quién eres. Yo le pregunto muchas veces a las personas y les pregunto a quienes nos oyen, ¿tú te conoces? Y uno cree que uno se conoce porque uno se despierta con uno, desayuna con uno, almuerza con uno, trabaja con uno y se acuesta con uno. Pero realmente, de esas 24 horas del día o de las horas que uno esté despierta, ¿cuántas horas uno está con uno? Muy pocas. Uno está con la cabeza en los hijos, en el marido, en el trabajo, en los demás, en el problema, en la deuda. Uno no está con la cabeza en uno. Entonces, para mí la primera instrucción es conócete a ti mismo. Inicia un proceso de autoconocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Herramienta número 1, el silencio. Y el silencio es sin el celular, sin las interrupciones, sin la gente. Para mí, idealmente con un cuaderno y un lápiz. Vacía tu mente, pon en el cuaderno y el lápiz todo lo que tengas en tu cabeza. Usa ejercicios de respiración, hay uno que a mí me encanta, inhalar en 3 tiempos, exhalar en 5, hacerlo unos 2-3 minutos. Eso nos produce que el sistema parasimpático se active. Inhalar más corto de lo que se exhala activa el sistema parasimpático. Uno está en silencio, uno puede empezar a escribir. Inicia un proceso de autoconocimiento y hazte las preguntas claves. Las que tengas, las que sea, qué camino cojo, qué decisión tomo, cuál es mi sentido de vida, qué me dice mi alma, cuál es mi propósito, para qué vine al mundo, no importa el nivel de la pregunta, háztelas en silencio, después de aquietar tu mente y desocuparla con el papel y el lápiz, después de haber respirado, después de asegurarte que puedas estar contigo misma 2, 3, 4, 5 horas, escribe, escribe, escribe y empiezas a aclarar.
Entonces el paso número 1 es conócete a ti misma, a ti mismo. Utiliza el silencio, utiliza la escritura, utiliza la respiración para entender cuál es ese ser que eres y poder ser fiel y poder ser coherente a ese ser que eres. Y desde ahí construir cada paso que das. Y cuando haya un paso que aparentemente es bueno, pero que no es fiel a quien eres, echas para atrás y tomas otro camino. Y las cosas empiezan a fluir y las puertas empiezan a abrir. Y la vida te empieza a poner a las personas correctas y en las situaciones correctas. Importantísimo eso que dices, Caro, de ser auténtica y de seguir tu corazón y lo que tú quieres, porque muchas veces nos dejamos influenciar mucho, y yo lo digo, de chiquita me pasó muchísimo y hasta hace poco, del que dirán, del que toca, del que hay que hacer, de es que en esta familia todos somos médicos o todos somos ingenieros y en esta familia las cosas se hacen así, o por pertenecer a un grupo social. Entonces poder ser capaz como dejar los tengo que, los hay que y empezar a hacer realmente lo que tú quieres con autenticidad. Sí, eso exige otra vez valentía, eso exige entender que somos dueños de nosotros mismos, eso exige entender que somos dueños de nuestras propias decisiones. Yo tuve una conversación con una gran amiga del alma este fin de semana y está absolutamente saturada en un trabajo que la está exprimiendo y yo le decía, ¿y por qué no renuncias? Me decía, porque es que soy muy responsable. Y yo, ¿cómo voy a dejar tirado esto y mi gente y mis jefes y cómo voy a dejar tirada esta empresa? Y yo le decía, ¿y no tienes la primera responsabilidad contigo misma? Porque es que si uno no está bien, ¿cómo va a estar bien la empresa, las personas del equipo, los jefes? O sea, la primera responsabilidad es con nosotros. Primero yo, segundo yo y tercero yo, y no es egoísmo, es generosidad. Porque si uno no está bien, no puede hacer nada bien y así se le va la vida a mucha gente y la vida se va consumiendo. A mí se me fue muchos años así, poniendo al resto del mundo encima, por delante, haciéndome chiquita, aplastándome con las responsabilidades, aplastándome con el que dirán, aplastándome con el mundo, aplastándome con las normas que debía cumplir para quedar bien, para que me vieran bien, hasta que entendí que así solo me iba a ahogar. Y literalmente, Majo, yo tuve una época en que me sentía que me ahogaba, yo me subía a un carro y tenía que abrir la ventana para poder respirar porque vivía ahogada en mi propia vida, me sentía atrapada en mi propia vida, porque no estaba siendo fiel a mí misma, estaba poniendo primero al resto del mundo que a mí. Entonces ese rompimiento, que es un proceso, no se logra de un día para otro, que requiere coraje, que requiere decisión, que pasa porque uno meta la pata y sea consciente que uno metió la pata y puede elegir de nuevo y elegir mejor, es poderosísimo. Y ser autocompasivo con uno mismo, porque uno muchas veces mete la pata y el que más duro se da es uno mismo. Siempre el que más duro se da es uno mismo, casi siempre, por lo general, somos nuestros propios verdugos, nos fascina darnos látigo, y ese es que estamos con la voz del ego ahí diciéndome, usted cómo no lo hizo bien, hubiera podido hacer mejor, mucha bruta, porque se fue por ese camino, porque dijo eso, porque no dijo lo otro, esa es la voz del ego. Entonces uno a veces tiene que reconocer con conciencia, mi querido ego, me estás hablando, dame un respiro, me voy a mi ejercicio en mi respiración, inhalo en 3 tiempos, exhalo en 5, me doy 2 minuticos, me relajo y me trato de mirar, como tú dices, con compasión, con amor. Y digo, está bien, hiciste lo mejor que podías, cuando podías, dijiste lo mejor que pudiste, está bien. Sí, había otras cosas que hubieras podido decir y no las dijiste. ¿Y qué? ¿So what? Nada. Hicimos lo que hicimos, puedo elegir de nuevo, si metí la pata, levanto la mano, pido perdón, digo otra cosa diferente, siempre puedo elegir de nuevo, siempre puedo elegir de nuevo. Y eso le da a uno liberación y poder. Nos quedamos muchas veces en el pasado y la importancia de darnos cuenta que el pasado pasó y no hay nada que podamos hacer para cambiar ese pasado. Entonces lo importante es, bueno, listo, ya pasó el pasado, me miro con compasión y la pregunta es, a partir de hoy, en este momento, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Así es. Resulta que 95, 97, 98% del tiempo no vivimos en el hoy. Vivimos en lo que pasó ayer, en el problema de ayer, en la pelea de ayer, rumiamos el mismo pensamiento y le damos vueltas en nuestra mente a la película de lo que ya pasó y no puedo cambiar. ¿Sirve? No. O vivimos en el futuro, en la preocupación, que es la ocupación antes de tiempo, de cosas que por lo general nunca pasan. 99.999 de las veces que me he preocupado con una película mental de terror, no pasa. Y entonces no vivimos en el presente, no vivimos en el aquí y en el ahora, que es, como dice su nombre, un presente, es un regalo. Y es un regalo poderosísimo porque aquí, ahora, en este instante, en este mismísimo segundo que me están oyendo, que están aquí con Majo y conmigo en este podcast, aquí y ahora, no existe ningún problema, no existe el sufrimiento,
¿Cómo así? Sí, aquí no existe. ¿Dónde está el sufrimiento? Cuando la mente se va para el pasado y se acuerda de la tragedia, o cuando se va para el futuro e imagina una tragedia. Cuando la mente está en el pasado o en el futuro, está en sufrimiento. Cuando la mente está aquí, ahora, en el presente, en este instante, absorbiendo el momento, aquí existe la paz y la tranquilidad. Y esto es algo que nos tenemos que acordar todo el tiempo, y cuando uno está en el presente el tiempo se estira y alcanza uno más, le rinde a uno más. Cuando uno no está en el bendito celular, cuando uno está conectado en la reunión, cuando uno está aquí oyendo el podcast, cuando uno está en lo que está y no tratando de hacer multitasking, que el multitasking no hace sino fundir el cerebro porque no existe y hace que el cerebro pase rápidamente de una actividad a otra, y luego uno por la noche dice, ¿por qué estoy tan cansada? Estoy que me muero, pues por el famoso multitasking, por tratar de hacer 5 cosas a la vez. Entonces, cuando estamos en presente y logramos liberarnos de la esclavitud autoimpuesta del pasado o del futuro, es cuando vivimos más plenamente. Caro, ahora empecemos a hablar un poco de tu libro La magia sí existe. Por favor, los que no se lo hayan leído, léanselo, realmente se los recomiendo. Tiene una cantidad de información valiosísima y súper práctica para poder generar magia en tu vida. ¿Todos podemos generar magia, Caro? Absolutamente todos. No importa ninguna circunstancia, no importa el punto de partida. Todos sin excepción, todas sin excepción. Desde la situación en la que estemos, podemos empezar a crear nuevas realidades si nos conectamos con el amor, empezando por el amor por nosotras mismas. Y si todo lo que estamos hablando en este podcast lo practicamos, lo implementamos con conciencia todos los días, con disciplina, con la triple D, ¿no? La D de la determinación, de la disciplina, de la decisión profunda, ahí podemos hacer magia. Yo sé que compartes muchísimas recomendaciones para poder hacer la magia, pero para alguien que está empezando de cero y que tú le quieras decir, mire, empiece con estas 2 o 3 recomendaciones, ¿cuál dirías que son como las más poderosas y que las personas que no hayan empezado a caminar en este camino puedan empezar a aplicar y para poder empezar a ver la magia que sí existe? Majo, yo te diría que un camino que podemos tomar es mirar cuáles son esos patrones que repetimos. Por ejemplo, un patrón repetitivo puede ser dar siempre con el mismo tipo de pareja. Ay, ¿por qué siempre doy con hombres celosos? Ay, ¿por qué siempre doy con hombres infieles? O mirar el patrón económico, porque es que la plata no me dura, porque es que la plata se me va, porque es que cuando me llega plata no la puedo crecer. O patrones, por ejemplo, en términos laborales, porque siempre doy con jefes de este estilo. Cuando uno encuentra un patrón que está repitiendo muchísimo, detrás de ese patrón siempre hay una creencia limitante. ¿Y qué son las creencias? Son pues cosas que creemos, que las damos como verdades absolutas. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando niña oí decir que todos los hombres eran infieles, se lo oí decir a mi mamá, a mi abuelo, a mi tía, en fin, a quien fuera, ese adulto en quien yo creía, y yo creí que era cierto porque me lo decía esa persona que yo respeto tanto, y crecí pensando que todos los hombres son infieles, yo no voy a querer buscar a alguien para casarme porque yo creo que los hombres son infieles. Entonces de repente mi mente racional me dice, ay, yo sí me quiero casar y yo sí quiero tener novio, y me meto en una relación y pum, me ponen los cachos. Y entonces yo digo, claro, es que todos los hombres son infieles, y refuerzo mi creencia. Y entonces me meto en otra relación y otra vez me pasa lo mismo y sigo reforzando, porque la mente humana trabaja para ratificar las creencias que uno tiene. Entonces, detrás de cada patrón repetitivo en la vida hay una creencia limitante que nuestra mente está tratando siempre de confirmar. Si yo tengo problemas económicos, quizá cuando era chiquita, esos ricos son malos, quizá vi muchas novelas donde los ricos siempre eran malos, muchas canciones donde los ricos siempre eran malos. Entonces, yo conscientemente digo, yo quiero tener dinero, pero inconscientemente digo, la plata es mala porque los ricos son malos, y entonces alejo la plata de mi vida. Entonces, detrás de cada patrón repetitivo hay una creencia limitante. Paso número 1, busquen sus patrones. Paso número 2, piensen qué oyeron decir muchas veces de niños o en su entorno, o a los adultos que respetaban, los profesores, los tíos, los abuelos, los padres, sobre ese tema. ¿Qué expresiones, qué dichos populares, qué adagios de esos que se repiten, qué cosas oyeron tanto? Y reconozcan si ustedes las están repitiendo, si ustedes las dicen. Y si es así, es que ustedes tienen una creencia. Tercer paso, ya vieron el patrón, número 1, ya vieron la creencia detrás, número 2, tercer paso.
construyamos la creencia opuesta. Si el patrón era que todos los hombres son infieles, ¿por qué no pensamos que hay miles de hombres fieles? Si el patrón era que la plata es mala, porque le decían a uno chiquito, vaya y lávese las manos, la plata sucia, eso se le forman infecciones. Entonces pensemos, la plata no es ni buena ni mala, la plata es neutra. Lo importante es lo que yo haga con ella. Yo soy una persona buena, voy a hacer cosas buenas. Y empecemos a trabajar conscientemente la creencia opuesta a con la que hemos construido. Y cuando nos pesquemos a nosotros y a nosotras mismas diciendo o pensando cosas que reafirmen la creencia, inmediatamente cambiemos ese diálogo mental o cambiemos esas palabras y empieza uno a construir las nuevas creencias sobre las cuales va a vivir. Y solamente hace ese ejercicio, hace que nuestra mente empiece a ver con ojos distintos la realidad. Me quito el filtro de la creencia limitante de esas gafas que no me dejaban ver, y al quitarme las gafas empiezo a ver nueva realidad, empiezo a ver a los hombres diferentes, al dinero diferente, a la salud diferente, al jefe diferente, lo que sea diferente, o a la jefa. Entonces es muy importante trabajar esas creencias, y si tú me preguntas cuál sería un primer paso, yo te diría el primer paso es ese: desaprender para volver a aprender, limpiar la mente, borrar cosas que me han mantenido repitiendo patrones e instaurar creencias nuevas que me permitan construir y trabajar desde ahí una nueva realidad. Caro, sé que eres una persona muy espiritual. Yo tengo el privilegio de compartir contigo el grupo de lectura de Un Curso de Milagros todas las mañanas a las 6:15 a.m. Para muchas personas el tema de espiritualidad, y te tengo que decir que para mí, antes de haber arrancado este proceso contigo tan bonito, pues era un tema de ir a misa los domingos. ¿Cómo haces tú para aplicar, o cómo se puede aplicar la espiritualidad en tu día a día? ¿Qué tan importante es la espiritualidad y la fe para ti? Pues es absolutamente importante, porque uno no se alimenta solo de la comida que se lleva a la boca, uno se alimenta de las personas con las que habla, de los libros que lee, de la música que escucha, de las películas, de la gente con la que uno se está alimentando de todo. Y para mí el alimento espiritual es tan o más importante que el alimento físico. El alimento espiritual es para mí lo que me hace encontrarme a mí misma, con mi poder, con mi fuerza, con mi capacidad de transformar, con mi capacidad de crear. Entonces para mí el alimento espiritual es poderosísimo. Independientemente de la religión, yo soy bautizada católica, independientemente de la religión he tenido tiempo para explorar con monjes budistas, he tenido tiempo para explorar la cábala, y he encontrado que en el centro de todo está el amor. Entonces si tú me dices, ¿y cómo se aplica eso a la vida diaria? ¿Qué pasa si empezamos a ver a todas las personas con amor? ¿Qué pasa si cuando nos despertemos vemos no al marido con el que peleamos anoche, sino al ser humano de luz que está ahí acostado al lado nuestro con sus cosas hermosas, y no al hijo o a la hija que de repente no nos hizo caso la noche anterior? Y empezamos a ver al portero del edificio diferente, empezamos a ver a la niña de los tintos diferente, empezamos a ver con el mismo amor al muchacho que se nos acerca a limpiarnos los vidrios en el carro, empezamos a ver con el mismo amor cuando prendemos las noticias quizá ese político que nos cae gordo, empezamos a tratar de ver la luz en cualquier ser humano, no importa lo que haya hecho, y empezamos a poder separar el pecado del pecador, el daño que causó del ser humano que hay detrás, y empezamos a mirar con amor y con compasión a todo el mundo. Así diariamente se practica la espiritualidad, y en la medida en que tú cambias la forma de ver las cosas, cambias la manera como te sientes, y en la medida en que tú cambias la manera como te sientes, cambias tus reacciones, cambias tus palabras, y si cambias tus reacciones y tus palabras vas a tener resultados diferentes, y si tienes resultados diferentes te vas a sentir otra vez diferente. Entonces se vuelve una bola de nieve maravillosa y hermosa y poderosa, y para mí el alimento espiritual es el que nos permite, a través de esa bola de nieve que va creciendo sin parar y sin límite, cada vez crecer más, llegar más lejos, dar más amor, sentir más amor, y entonces dejas de sentirte solo o sola. Yo me sentí sola muchos años, aún estando acompañada, y empieza uno a sentirse pleno y lleno cada vez con más frecuencia, y empieza uno a sentir dicha y felicidad y tranquilidad cada vez con más frecuencia. Y entonces cuando vienen los problemas y las adversidades, tiene uno más herramientas para saberlas manejar de mejor manera, para respondernos reactivamente, para poder hacer la pausa antes de contestar, para no crecer el espiral de violencia, para no crecer el problema. Problemas siempre va a haber, pero si uno está fuerte espiritualmente, se van a solucionar más rápido. Seguro, 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 o sea, con absoluta seguridad. Como tú nos dijiste hace poco, elegir a cada instante cómo queremos actuar, y podemos elegir cada vez volver al amor. Así es, siempre podemos elegir
de nuevo, tantas veces como sea necesario. Si ya elegí un camino y me equivoqué, puedo elegir de nuevo. Si elegí insultar de vuelta, puedo elegir de nuevo. Si elegí estresarme y gritar, puedo elegir de nuevo. Cualquier elección de metida de pata que hayamos tenido, puedo elegir de nuevo desmeter la pata. Y muchas veces una llamada desde el amor pidiendo disculpas, desde el amor con humildad, explicando una situación, cambia radicalmente algo que podría crecerse y volverse un problema monumental. Caro, ¿cómo eres como mamá? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que tú le transmites a Juli? Pues muchos, hay más los que recibo de ella, para serte muy honesta, mi majo hermosa. Digamos que todo esto que estamos hablando trato de practicarlo con ella, y ella misma a veces que me ve estresada me dice: mamá, para, respira, inhala, exhala. Claro, ella misma me recuerda todo esto y digo, tiene razón. Y hay veces yo veo las cosas pues complicadas y entonces me dice: mamá, da un paso atrás y míralos en la distancia. O sea, lo mismo que yo le digo a ella me lo repite a mí, y tiene razón. O sea, de verdad que este es un proceso maravilloso de madre y de hija. Yo veo a mi chiquita como si fuera un alma vieja con muchas vidas, con una sabiduría increíble. Y es un proceso maravilloso de construcción diaria, donde nos acompañamos las dos, donde nos acompañamos en los errores. Pues digamos, para mí es lo más maravilloso del mundo, y con igual mi esposo, quien tú conoces, que yo digo que todos somos naranjas completas. Aquí no hay nadie partido por la mitad, ni mucho menos. Todos somos naranjas completas y armamos un gran racimo de naranjas en esta familia. Entonces es un proceso maravilloso, y de verdad los estreses de uno, los otros los apoyan. Y los momentos de tensión, siempre hay un tercero que dice: paremos, respiremos y demos un paso al costado. Esa lección del curso de milagros yo la traigo mucho a mi vida práctica, ¿no? Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Y cuando creo que lo puedo controlar y que depende de mí, me hago a un lado y dejo que Él me muestre el camino, que el amor me muestre el camino. Caro, cuéntanos cuál es el gran reto próximo que tienes por lanzar. Tengo 3 proyectos personales en mente que me tienen súper entusiasmada. El primer proyecto se llama El Camino de la Magia. Van a ser encuentros presenciales para líderes. El Camino de la Magia es un camino que tiene 3 etapas. Una etapa inicial es una etapa de sanación, de limpieza, donde vamos a hacer unos ejercicios experienciales que no te imaginas. La gente va a lograr cosas que jamás pensó que podía lograr en su vida, con su cuerpo físico, en armonía con su mente y su espíritu. El paso 1 es ese paso de limpieza y de sanación. El paso 2 es un puente, es un proceso internacional probado, certificado, donde la gente va a pasar de un estado a otro para poder prepararse para el paso 3, que es el paso más profundo y más espiritual de todos, donde nos damos cuenta del poder creador que tenemos. El paso 3 es un paso fuertísimo de manifestación de realidades. Entonces, ese es un proyecto que se llama El Camino de la Magia, presencial. 3 etapas, son 3 fines de semana separados que pienso lanzar muy pronto. Me tienes que avisar porque desde ya me quiero apuntar. Apuntadísima, mi majo, apuntadísima. Bueno, proyecto 2. El proyecto 2 es un mastermind virtual. Quiero hacer un grupo de mentes maestras a las que quiero guiar por un proceso que yo desarrollé de 5 pasos para poder seguir el llamado del alma. Es un proceso donde cada paso es un espejo. El paso número 1 es el espejo de la visión, o el espejo del futuro, porque muchas personas que están sintiendo que el alma los llama a otra cosa, que saben que la vida no puede ser esto, que se sienten estancados, que se sienten atrapados o asfixiados como me sentí yo, y dicen: mi vida no puede ser esto, tengo que hacer algo, no saben el qué. Entonces el primer paso es el espejo de la visión, que nos ayuda a aclarar esa visión de futuro, hacia dónde puedo ir, hacia dónde me dice mi alma que es mi camino. El segundo espejo es donde vamos a mirarnos y vamos a ver a nuestros monstruos, a esos monstruos que tenemos en nuestra cabeza, que nos llenan de miedo y que no nos dejan avanzar, que nos llenan de peros, que nos llenan de: esto es difícil, esto es imposible, yo no puedo, yo por qué, si yo no soy nadie, yo no soy importante, yo no soy suficiente, eso no es para mí. El segundo espejo nos va a permitir identificar a los monstruos para poder saber cómo enfrentarlos y para poder sacarlos de nuestra cabeza. El tercer paso de mi método, o el tercer espejo, es el espejo de mi poder. Entonces ya sé para dónde voy a ir, el espejo de mi visión. Ya sé cuáles son los monstruos que no me han dejado moverme de donde estoy. Ahora tengo que encontrar mi poder único, mi ventaja diferencial, mi capacidad increíble, porque muchas veces las personas dicen: pero yo qué poder voy a tener si yo soy un pobre o una pobre pintada en la pared, yo no soy nadie. Bueno, todos y todas tenemos unos poderes increíbles, sin excepción. Si la vida te ha dado durísimo, si estás en unas circunstancias difíciles, si la vida fue dura contigo,
Eso te dio a ti unas herramientas que tienes tú y solo tú. El tercer espejo es el espejo de tu poder. Con esos 3 espejos podemos pasar al paso número 4, que es el paso más pragmático de todos, es el espejo de tu estrategia. Y aquí vamos a hacer, así como hacemos business plannings y planes de negocios para nuestros proyectos profesionales, vamos a hacer un business plan de tu vida, de seguir ese llamado del alma. Vamos a ir pragmáticos, vamos a entender en términos concretos, con metas SMART, con ingeniería reversa y con una serie de técnicas maravillosas, cuál es ese plan de negocios de tu vida, con unos terceros maravillosos que me van a acompañar en este mastermind para darle pasos concretos a las personas y asesorarlos concretamente en libertad financiera, para asesorarlos en marca personal, para asesorarlos en desarrollo de producto, en generación de empresa. Ese es el cuarto espejo, el espejo de la estrategia. Y el último espejo, el que es el último paso de mi método, es cuando tú miras al espejo y tú te das cuenta que eres el espejo. Es el paso más profundo, más espiritual y más poderoso para sellar este camino maravilloso de seguir el llamado de tu alma. Entonces este es mi segundo gran proyecto, un mastermind que dura varios meses donde vamos a hacer paso a paso estos 5 espejos. Y el tercer gran proyecto es un producto audiovisual que responda, una serie tipo documental que responda a las preguntas que más nos hacemos los seres humanos. ¿Cómo me conecto con la abundancia? ¿Cómo puedo obtener dinero? ¿Cómo rompo este patrón? O el tema, por ejemplo, de las relaciones de pareja, me siento solo, me siento sola, ¿cómo encuentro el amor? Vengo de fracaso tras fracaso, no sé dónde conocer a nadie, no conozco a nadie, vivo encerrada, ¿cómo rompo ese ciclo y me conecto con el amor? O el tema de la salud, ¿por qué vivo enfermo o enferma? ¿Por qué no me mejoro? ¿Por qué me tropiezo siempre con la misma piedra? Entonces vamos a hablar de la sanación física. Quiero hacer productos audiovisuales que respondan con expertos, expertas, con testimoniales, con caso de la vida real, con ciencia y espiritualidad de la mano a estas grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos. Esos son mis 3 grandes megaproyectos para el 2022, mi Majo hermosa. Gracias por preguntármelos. Caro, ¿y cómo te puede contactar las personas que nos están oyendo y que estén interesados en contactarse contigo o poder asistir a alguno de estos proyectos? La manera más fácil es a través de mis redes sociales. Estoy como @caroabu, A, B larga, U, como si fuera abuelita, porque son las iniciales de mis 3 apellidos, Angarita Barrientos Urdaneta, @caroabu en Instagram, en Twitter. Si ustedes se fijan en mi perfil hay un link, ahí pueden dejarme sus datos, porque las personas que me dejen los datos en ese link de mi perfil van a ser las primeras personas a las que les vaya a mandar el mail con la información de mis proyectos. Entonces @caroabu. En LinkedIn estoy con mi nombre completo, Carolina Angarita Barrientos. En Facebook estoy como Carolina Angarita Barrientos, la magia sí existe. Entonces por cualquiera de esas redes es la manera más fácil de contactarse conmigo. Caro, siempre es un placer hablar contigo, siempre aprendo algo nuevo, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación tan agradable en Instrucciones para Florecer. Ay, mi Majo, un placer estar contigo, sabes que te quiero y admiro mucho y que eres una gran inspiración. Es totalmente mutuo, un abrazo fuerte. Y gracias a todos, ¿no? Los que nos acompañaron. Carolina nos compartió muchísimas instrucciones muy poderosas y útiles para aplicar en nuestro día a día. Pero hoy quiero invitarte a empezar a oír los mensajes que tu corazón te envía y a reconocerlos. Vamos a ver qué son los mensajes del corazón cuando luego de haber empezado a seguir lo que nos dice, sentimos paz y serenidad en nuestra vida. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.